Para mí es un verdadero placer compartir estas quintas jornadas de Derecho Tributario. Debo felicitar al Tribunal Administrativo Tributario por su aniversario y felicitar al comité organizador de este evento. Sin más preámbulos, vamos entonces a abocarnos a desarrollar el trabajo que les tengo. Básicamente es un estudio de derecho comparado en el cual se establece el contraste entre Panamá y Venezuela del régimen de retención o mecanismo de retención del impuesto indirecto que, ya como Miguel con los números ha dicho, el rey de los impuestos son los impuestos indirectos, específicamente el IVA en el caso venezolano y el ITBMS en el caso de Panamá. Mi agenda está constituida de 3 partes. Una introducción, una metodología del estudio comparado y posteriormente aterrizaremos en las conclusiones específicas de qué arrojó la comparación entre ambos regímenes. Fíjense lo siguiente, vamos a ver aquí. Ok. Imposición indirecta, los números del CIAT de la presentación de Miguel lo dicen todo. El impuesto al valor agregado es el impuesto rey en Latinoamérica. Por ende, el régimen de retenciones como mecanismo que coadyuva a la recaudación de este tributo es un mecanismo indispensable para tal fin. En los últimos años, el aumento de los impuestos indirectos en Latinoamérica y su perfeccionamiento se dirigen hacia la implementación de mecanismos de recaudación, de mecanismos de retenciones. Y en Panamá, en este año, la normativa especial de carácter sublegal, que son las resoluciones, acaban de hacer unas modificaciones interesantes donde este régimen se va a profundizar, se va a establecer y sin duda alguna va a haber mucha tela que cortar. Esa fue quizás la justificación para hacer un estudio comparado entre el régimen de retenciones venezolano y el panameño. Entonces, fíjense, para delimitar, aunque el tema habla de impuestos indirectos y regímenes de retenciones, sin duda alguna vamos a tomar el impuesto a las transferencias de bienes corporales, muebles y servicios y al impuesto al valor agregado venezolano. ¿Qué se entiende por régimen de retención o mecanismo de retención? Es aquel mecanismo que funciona imponiéndole a un sujeto en la relación jurídica tributaria que ese sujeto es responsable de retener un anticipo de impuesto cuando pague. Y por lo tanto, en la relación jurídica tributaria, ese sujeto es responsable, mas no es contribuyente. Y es responsable de la retención y de voltearse hacia el fisco y hacer el pago por cuenta y orden. Por supuesto que a quien se le retiene debe contabilizar, debe registrar tal tributo retenido como un anticipo. En la metodología, para hacer este estudio comparado, se hicieron 5 cuadros comparativos. El primero fue un análisis de toda la normativa, desde la Constitución, de la norma general tributaria, de la ley especial tributaria, del reglamento, de los decretos, de las resoluciones y de las providencias de cada uno de los países, para así determinar el ámbito jurídico en el cual cada uno de los regímenes de retenciones se ha desenvuelto según las normas vigentes. Se elaboraron 5 cuadros. El primer cuadro es un cuadro resumen donde se establecen específicamente las particularidades de cada uno de esos instrumentos legales: Constitución, Ley General Tributaria, Ley Especial, Reglamentos, Resoluciones y Providencias. Luego el cuadro número 2 se aboca específicamente a analizar las normas generales y abstractas de la Constitución panameña y venezolana, básicamente detectando los principios de derecho tributario que le dan basamento al régimen o al mecanismo de retención. Legalidad, igualdad, generalidad, capacidad económica y progresividad y retroactividad y no confiscatoriedad. El cuadro número 3, repito, estamos visualizando la metodología,
que se abordó en el estudio es un cuadro específico ya de la Ley General Tributaria de ambos países, donde allí hay una conclusión que adelanto, en el cual, desde el punto de vista del modelo OEA-BIT de Código para Latinoamérica o de CIAT, Panamá no cuenta con una ley general tributaria desde ese punto de vista, a diferencia de Venezuela. Entonces, allí se basó el análisis de cada uno de esos instrumentos. La Ley General Tributaria venezolana sí establece los conceptos de la relación jurídica tributaria, define el sujeto pasivo, establece expresamente que un agente de retención es un responsable y no es un contribuyente. El cuadro número 4 de la metodología es un cuadro comparado en el cual ya se habla de la ley especial tributaria, es decir, del Código Fiscal de Panamá versus la ley del IVA en concreto, que sería el equivalente en la legislación venezolana. Y el cuadro número 5, allí ya aterrizamos en las normas de carácter sublegal que realmente implementan el régimen de retenciones tanto en Panamá como en Venezuela. De todo ello, vamos entonces a ver las conclusiones en las cuales se arribó luego del estudio comparado. Lo primero que debemos analizar del cuadro número 1, que hace el inventario de instrumentos legales desde la pirámide de Kelsen y de manera jerárquica, ponemos la Constitución de Panamá, la cual tiene un antecedente que data de 1972 con actos reformatorios que llegan hasta el 2004. En comparación, la legislación venezolana es del año 1999 y proviene de una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual quiere decir que se tuvo en el año 99 la oportunidad de perfeccionar esas normas generales y abstractas en Venezuela en todo lo que tenga que ver con el régimen tributario. Luego tenemos la Ley General Tributaria, repito, lo que se denomina el marco jurídico general en materia de tributación. Si lo vemos desde el punto de vista de los modelos de código para Latinoamérica, básicamente es el modelo de código OEA-BIT y el modelo CIAT. Llegamos a la conclusión de que Panamá no tiene una ley general tributaria en los términos de estos códigos de buenas prácticas. Venezuela sí lo tiene. Venezuela tiene su primer código orgánico tributario en el año 1982, el cual es reformado en el año 1994, producto de la modernización tributaria, y posteriormente fue modificado en el 2001. Producto de la Asamblea Nacional Constituyente y del cambio constitucional, se aprovechó de profundizar normas transitorias para perfeccionar el sistema tributario venezolano. Y recientemente el Código Orgánico Tributario fue parcialmente modificado en el año 2014. Sí, la Ley General Tributaria venezolana, específicamente el código, sí tiene una mezcla de modelo de código OEA-BIT para Latinoamérica y modelo de código CIAT de la primera versión. Luego, en este inventario de leyes, para hacer el comparativo, aterrizamos en la Ley Especial Tributaria, específicamente el Código Fiscal en el caso de Panamá. Es importante destacar que el Código Fiscal panameño realmente se remite a el concepto clásico de un código, en el cual es un conjunto unitario y ordenado y sistematizado de normas que regulan no solo el ingreso desde el punto de vista de la Hacienda Pública Nacional, sino también los gastos, las acciones, los servicios y las demás rentas. En Venezuela, el equivalente a la Ley Especial Tributaria, estaríamos destacando el decreto ley de reforma que establece la ley del IVA y que no se encuentra en un conjunto unitario ordenado y sistematizado. Es importante resaltarlo que entonces a partir de allí la comparación de ambos regímenes de IBTMS y de IVA en cuanto al mecanismo de retenciones hay que resaltar que son técnicas legislativas distintas. Luego tenemos la reglamentación, en el cual, en el caso de Panamá, se ha reglamentado lógicamente a través de decretos ejecutivos. En Venezuela también son decretos, específicamente el Reglamento General del Decreto con fuerza y rango que establece el impuesto al valor agregado, y en el caso de Panamá reglamenta las disposiciones sobre los agentes de retención del IETBMS y sus modificaciones subsiguientes que han sido mediante decreto 91, 463, 470 y 594.
Es importante resaltar nuevamente que la técnica legislativa en Panamá versus la venezolana, al momento de una modificación parcial de un decreto ejecutivo, en el caso panameño no se establece, una vez se haga la modificación y salga publicado en la Gaceta, no se establece lo que le llamamos en Venezuela la publicación del texto refundido. En Venezuela sí se modifica un reglamento, cada vez que el reglamento o una norma de carácter sublegal o inclusive la ley se modifica, es obligatorio de que se refunda y salga publicado el texto. Al momento de hacer el análisis comparativo, es mucho más sencillo observar el ordenamiento jurídico en Venezuela versus el panameño, porque habría que ir en cada uno de las normativas, sacando con pinzas, analizando, hasta entonces tener la hilación completa. Pero bueno, el reto lo hicimos y aquí les estamos presentando cuáles son las comparaciones. Cuando caemos a las resoluciones, en el caso panameño, hay muchas resoluciones puntuales, pero aquí se destaca la 201-00126, que actualiza y complementa la documentación del registro de procedimientos, declaración y pago y demás formalidades bajo la presentación de informes y reportes del IETBMS, el cual sale publicada en enero de 2016. Y en el caso venezolano no aplica las resoluciones. ¿Por qué? Porque quien emite en el caso panameño las resoluciones es la Dirección General de Impuestos, la DGI, que es un órgano concentrado. A diferencia de Venezuela, que el instrumento legal que establece la administración tributaria por ser un órgano desconcentrado es una providencia administrativa. No obstante, en el estudio comparativo, tanto la resolución como la providencia son instrumentos equivalentes. Y allí, en el caso venezolano, se establecen dos providencias administrativas específicas, las cuales dividen por tipo de retenciones, digámoslo así, cada una de ellas, lo cual vamos a ver más adelante. Esa sería la conclusión del cuadro número 1, repito que es el inventario de cada país y su ordenamiento jurídico. El cuadro número 2, que ustedes observan en la lámina, empieza a comparar desde el punto de vista constitucional los principios tributarios. Como observan, en Panamá se indica de forma específica que la cobranza se debe hacer en la forma prescrita en la ley y no se utiliza la clasificación clásica de impuestos, tasas y contribuciones para referirse al principio de legalidad tributaria. Excepto eso, la redacción es similar. En el caso venezolano, se establece de forma general, no hay tributos sin ley que lo establezca, no hay impuestos, tasas y contribuciones, sin que la ley lo establezca, y si hace mención a la clasificación clásica de impuestos, tasas y contribuciones. Desde el punto de vista del principio de igualdad, la doctrina panameña, estuve investigando, dice que el principio de igualdad no está estatuido en la Constitución. Me llamó la atención porque las redacciones son similares y en Venezuela la redacción de la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley y que no hay discriminación bajo sexo, raza, credo político, en la cual a los fines de los principios tributarios, la jurisprudencia venezolana, tan como la doctrina, dice que es un principio que aunque está redactado de manera general, sí es aplicable como principio tributario, en el ámbito tributario. Entonces llego a la conclusión de que en ambos países sí está expresamente en las constituciones el principio de igualdad tributaria. En cuanto al principio de generalidad tributaria, la Constitución panameña no consagra una norma explícita que hable de la generalidad tributaria. En cambio, en contraste, la legislación venezolana, la Constitución específicamente, sí establece expresamente que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley, en concordancia con el principio de legalidad tributaria. Si vemos el principio de capacidad económica y progresividad, se establece
el principio de capacidad económica en la Constitución panameña, pero no establece de forma expresa el principio de progresividad tributaria. En el caso venezolano sí se establecen ambos principios de manera expresa, tanto el de la capacidad económica como el de la progresividad tributaria. Si aterrizamos en el principio de irretroactividad, se consagra el principio de retroactividad tanto en Panamá con redacciones muy similares. En Panamá se hace una excepción en cuanto a que las leyes de orden público de interés social sí tienen retroactividad. En Venezuela la norma es general y abstracta y no hace esa distinción. Ya para finalizar el análisis de la Constitución con relación a los principios, tenemos el principio de no confiscatoriedad. La Constitución panameña no establece expresamente este principio, la Constitución venezolana sí establece a los efectos del derecho tributario, la Constitución, el principio de no confiscatoriedad tributaria. Luego caemos en el cuadro número 3, ¿cuáles fueron las conclusiones de la Ley General Tributaria? Panamá no tiene un Código Orgánico Tributario, ya lo dije, Venezuela sí lo tiene, como norma general, como norma macro. Ese Código Orgánico Tributario que tiene una mezcla de versión modelo de código BEA-BIT para Latinoamérica y modelo de código SIAT en su primera versión, sí establece los elementos de la relación jurídica tributaria, sí define los elementos técnicos del tributo que deben establecerse, define que el sujeto pasivo es se define como el sujeto que en calidad de contribuyente o de responsable se encuentra en la relación jurídica tributaria. Pero luego el Código venezolano define como responsable aquellos sujetos pasivos que sin realizar los hechos imponibles establecidos en la ley son responsables por orden de la ley de cobrar el impuesto. Sin duda alguna es el basamento legal para el régimen de retenciones. Un agente de retención no realiza los hechos imponibles, pero sí es responsable de retener el anticipo de impuesto cuando vaya a pagar. Y ahí se ve claramente la diferencia. Luego el Código Orgánico Tributario venezolano también profundiza en el cual los agentes de retención son responsables aquellas personas designadas por la ley o por la administración previa autorización legal que por sus funciones públicas o privadas y por las actividades en donde sean hechos imponibles, en este caso del IVA, podrá la administración tributaria vía providencia administrativa designar a los agentes de retención. Muy bien. Dice también el Código Orgánico Tributario venezolano que una vez efectuada la retención, el responsable, es decir, el agente de retención, es el único responsable del pago, el cual, si no, será sancionado según la tipificidad a nivel penal administrativo del supuesto de hecho concreto. Se consideran como no efectuados los egresos y gastos objetos de retención cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto. Es decir, es lógico, si yo voy a deducir un crédito fiscal en materia de IVA o si yo voy a deducir un costo o un gasto en impuestos sobre la renta y ese costo, gasto y ese crédito fiscal tienen una retención previa, si yo no retuve, yo no puedo deducirlo ni de IVA ni de impuestos sobre la renta para tener una correlación y de allí surge el mecanismo de control de las retenciones tanto en un impuesto como en otro, según sea el caso. Siguiendo en la Ley General Tributaria, específicamente el Código Orgánico Tributario, las entidades de carácter público que revistan forma pública o privada serán responsables de los tributos dejados de retener o percibir sin perjuicio de las responsabilidades penales, administrativas que recaigan sobre la persona natural encargada de efectuar la retención. Muy bien. Vamos ahora a ver la ley especial tributaria. Si ya sabemos que en Panamá no hay un código orgánico tributario en los términos que ya esbocé, vamos a ver entonces cuál es el equivalente en cada uno de los países de la ley tributaria que desarrolla el régimen de retenciones de ITBMS e IVA respectivamente.
En Panamá es el Código Fiscal de la República, en Venezuela es la ley del IVA, y específicamente en Panamá, el artículo 1057b, se establece un impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios que se realizan en la República de Panamá, artículo de creación del tributo. En Venezuela, el artículo 1 de la ley del IVA establece que se crea un impuesto tipo valor agregado, el cual grava la enajenación de los bienes muebles corporales y las prestaciones de servicios por las operaciones que la ley establezca como hechos imponibles. El Código Fiscal panameño, en el parágrafo 4, habla expresamente ya de la designación de agentes de retención. Es decir, la facultad legal para designar el mecanismo técnico tributario. Se designan agentes de retención o percepción a las personas naturales y a las personas jurídicas que por sus actividades públicas o privadas o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban retener el tributo. Si observamos en la lámina la parte de Venezuela, eso está establecido en el artículo 11 de la ley del IVA, tiene una redacción similar. La administración tributaria podrá designar, quizás es la única diferencia. En el Código Fiscal panameño es obvio de que el órgano recaudador facultado para ello es el encargado. La legislación venezolana, para que no quepa ninguna duda, lo ratifica. La administración tributaria se interpreta de normas de carácter sublegal que en Venezuela se denominan providencias administrativas por ser el CENIAT. La administración tributaria de carácter desconcentrado tiene la autonomía para directamente emitir esta norma de carácter sublegal e implementar aguas abajo el mecanismo como tal. Pero previamente el artículo 11 de la ley del IVA es la que lo faculta. Dice así: la administración tributaria podrá designar como responsables del pago de impuestos en calidad de agentes de retención a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Seguimos en la ley especial tributaria. En el caso panameño hay una norma expresa del Código Fiscal donde remite a la reglamentación. La reglamentación precisará las formas, condiciones de la retención o percepción, así como el momento a partir del cual los agentes designados deberán actuar como tales agentes de retención, que es lo que conocemos como decretos ejecutivos y resoluciones en Panamá. En Venezuela, los contribuyentes ordinarios podrán recuperar ante la administración tributaria los excedentes de retenciones. Esto sí me llamó la atención, que la legislación panameña, a diferencia de la venezolana, no prevé un mecanismo de devolución de retenciones de ITBMS. En el caso venezolano sí lo establece. Más adelante voy a hablar de esto porque en Venezuela hemos tenido muchos problemas. Sí hemos sido eficientes con el régimen de retenciones, sí hemos recaudado muchísimo, sí es un mecanismo de control para la recaudación, pero los excedentes de retenciones que se generan producto de la alícuota tan alta que tenemos en Venezuela, le surge un derecho al contribuyente de solicitar el reintegro. En el caso panameño, ni siquiera en la legislación se plantea ese escenario de una posible devolución. Entonces es bien interesante porque el derecho comparado tiene como objetivo contrastar cuáles son las realidades de los distintos países con que usted se puede comparar y sacar muchas veces esa sinergia para adoptar unas buenas prácticas y no caer en los errores o en los aspectos negativos que afectan un régimen de un país versus otro. En la ley panameña, efectuada la retención o percepción, el agente es el único obligado a pagar la retención. Caso que en Venezuela ya lo veíamos que en el código lo establece expresamente. En este caso, esta normativa similar lo establece la ley especial tributaria, es decir, el Código Fiscal de la República de Panamá. Ya aterrizando en la normativa sublegal que desarrolla vía reglamentaria con más especificidad del régimen, tenemos los decretos ejecutivos, las resoluciones y las providencias administrativas. Allí, por supuesto, como estaban tan dispersas, se construyó el último cuadro, quizás el más específico.
Y allí ya vamos a ver con mayor precisión las diferencias. En primer término, la designación de los agentes de retención en el Decreto Ejecutivo 84 en Panamá y sus subsiguientes modificaciones establecen 5 tipos de retenciones, que en paralelo podemos decir a nivel formal que en Venezuela son 2, pero yo les voy a demostrar que en las 2 de Venezuela se subsumen todas las de que están en Panamá. Solo es cuestión de cómo se redactó en la legislación panameña y que la legislación venezolana fue mucho más general en ese aspecto que la legislación panameña. Y fíjense, si observan el lado de Panamá, se establece que los organismos del Estado serán agentes de retención. Como es obvio, tienen una función pública, el Estado es netamente comprador y por lo tanto es vital que sea un agente de retención. Igualmente, Venezuela se designa agentes de retención del impuesto a valor agregado a los entes públicos, pero la legislación venezolana sí profundiza un poco más en que es el poder nacional, es estatal y municipal, y que adicionalmente en la normativa reglamentaria define qué son órganos y entes públicos. ¿Para qué? Para que no exista el día de mañana algún órgano o ente público que diga, "Ay, yo no entro en ese supuesto", sino que la legislación venezolana es tajante. La legislación panameña parte, así lo entiendo, así lo interpreto, de que no hay ninguna duda de que si administre fondos del Estado, o sea, es un órgano o ente público de los poderes públicos, usted será un agente de retención. Luego vamos a ver el segundo punto. En el caso panameño, dice quienes paguen o acrediten retenciones por operaciones grabadas realizadas por personas naturales. Ahí hay una gran diferencia. En Venezuela, las personas naturales, es decir, pagos por personas naturales, se excluyen. No puede ser una persona natural en Venezuela agente de retención. En este supuesto panameño, quienes paguen o acrediten retribuciones por operaciones grabadas realizadas por personas naturales, domiciliadas o entidades constituidas en el exterior, también se aplica de retención. Esto es un supuesto específico, pero para los efectos de la legislación venezolana entra igualmente dentro del supuesto de la retención, bien sea que lo pague un órgano público o ente privado, no importa dónde esté domiciliado. Si opera el hecho imponible y opera el pago, por lo tanto no importa si seas en el exterior o a lo interno, igualmente aplica la retención. Entonces, a eso les decía, parecen que tuviese más supuestos Panamá cuando decimos 5 y 2 tiene Venezuela, pero en los supuestos de Venezuela se subsumen este tipo de figuras. El tercero, las sociedades o personas jurídicas de hecho, más no de derecho, los joint venture, se establece específicamente que también son agentes de retención. Si vemos del lado venezolano no hay nada en blanco, pero se entiende igualmente, se entiende subsumido en que si es un ente público o ente privado, en el caso venezolano, si usted le va a pagar a un joint venture o a una sociedad de hecho, igualmente aplicaría la retención. Finalmente, quienes sean contribuyentes de ITBMS y cumplan con el supuesto cuantitativo de pagos por encima de 10 millones de balboas. Un supuesto cuantitativo, eso está expresado en la legislación venezolana como aquellos contribuyentes especiales, lo llamamos nosotros en Venezuela. Lo que sucede, y que realmente en la legislación venezolana tienen el mismo supuesto. Se sobreentiende que un gran contribuyente, o sea, un contribuyente especial, son aquellos que por sus ingresos son grandes contribuyentes. Lamentándolo mucho por razones de la inflación venezolana y que la unidad tributaria en la cual indexa el monto en unidades tributarias está muy bajo, ahorita en Venezuela cualquiera es un contribuyente especial. Eso quiere decir que los agentes de retención en Venezuela se han triplicado. Es una gran diferencia porque aquí en Panamá, si realmente los grandes, es decir, aquellos que vendan más de 10 millones o compren más 10 millones de balboas son categorizados como contribuyentes especiales. Bueno, finalmente dicen, esto me parece sumamente interesante, creo que esto es de avanzada, el supuesto número 5 del Código Fiscal y de la resolución y del decreto ejecutivo, donde establece a las administradoras de tarjetas de débito y crédito encargadas de realizar los pagos como agentes de retención del IVA. Por supuesto, el sector bancario es un sector fuerte de la economía panameña, allá no hay una norma específica que se establezca al respecto, me parece que es una norma interesante
Venezuela no la tiene. Venezuela tenía una resistencia total. Yo actualmente no trabajo en la administración tributaria, trabajé 19 años en la administración tributaria y en 2 oportunidades preparamos un proyecto y nunca pudimos aprobarlo. Entonces me parece que es una norma lógica, clave, de control y que evidentemente los márgenes de recaudación van a ser bien interesantes y que para posteriores fiscalizaciones el cruce de información vía impuestos a las rentas o vía impuesto a valor agregado se hace muy interesante. Muy bien. Observen el lado izquierdo, derecho, el punto número 2, vamos a hablar de cuáles son las operaciones excluidas de la retención. Porque lo que aquí nosotros nos preguntamos, muy bien, ya sabemos que hay un supuesto de retenciones, pero la pregunta es, ¿habrá algunas situaciones en cual me excluya de que no me retengan? Muy importante, esa es la excepción de la regla. Llegamos a la conclusión de que la legislación panameña, creo que también aquí es avanzada, dice que entre los mismos contribuyentes, agentes de retención, no se debe retener. Es decir, si yo soy un contribuyente especial, administrador de tarjetas de crédito, entre otro que sea de la misma categoría, no me retengo. Muy bien, eso es de avanzada. En Venezuela no, en Venezuela todos contra todos. Y también, si yo paso de compras de más de 10 millones de balboas, pero tengo una operación comercial con otro sujeto que también está bajo el mismo supuesto, no le retengo. Eso es de avanzada. No, en Venezuela, everybody, reténgale a todo el mundo. Y eso parece bien desde el punto de vista de justicia tributaria, pero el problema es que luego hay un efecto financiero cuando, insisto, yo retengo más de lo que el contribuyente le toca pagar por ITBMS o IVA. Y eso hay que tenerlo claro porque eso espanta inversiones. Muy bien, entonces, bueno, luego también hay, en ambos países están las típicas exclusiones. Un producto está exento, un producto está exonerado. En el caso de ustedes son productos exentos, en el caso venezolano son productos exentos, exonerados o no sujetos. Bueno, evidentemente no se hace la exclusión porque no hay pago de el impuesto indirecto, en este caso ITBMS o IVA. Por supuesto, los otros típicos casos, las compras menores, las compras de menudeo o las compras de caja chica, que son montos insignificantes en los cuales no se establece. Y en el caso venezolano, los servicios públicos, agua, luz, electricidad, se establece que no se le aplica una retención. Muy bien. En la legislación panameña no se establece una definición que se entiende por órgano o ente público. En Venezuela sí se establece que es un órgano, que es un ente, repito, para que no quepe la menor duda que cualquiera que sea de la administración pública tiene que retener. ¿Cuál es el porcentaje de retención? Otro tema interesante. En el año, las retenciones en Venezuela se empiezan a desarrollar aproximadamente en el año 2000-2001. Estamos hablando que en aquel momento se pidió un estudio a un consultor argentino, porque cuando nosotros hablamos de retenciones uno tiene que mirar a Latinoamérica, a sus similares, y uno se da cuenta que Argentina era líder en retenciones. Y los argentinos nos pasaron un informe en el cual no se podía establecer un régimen de retención mayor al 45%. Porque si tú estableces un porcentaje mayor, la consecuencia económica es que estás reteniendo más de lo que el contribuyente luego tiene que pagar por ese impuesto en calidad de contribuyente. Y le vas a generar un reintegro y vas a poner a la administración tributaria a estar reintegrando. Si en los reportes nada vale que yo diga, fui exitoso recaudando, ¿y cuánto tienes que reintegrar? No pueden cometer ustedes el error que nosotros tenemos. Porque entonces están desvirtuando todo y el capital privado entonces está siendo gravado indirectamente por un costo de oportunidad. Y están creando un caldo de cultivo de la corrupción. Porque son montos
que dependiendo de la empresa puede salir del mercado porque el flujo efectivo lo tiene atrapado o la ganancia por ese excedente de retenciones. Entonces recuerdo que cuando yo trabajaba en la Administración Tributaria, que tuve esa dicha y esa escuela, y veo el informe, me opongo a que el porcentaje que hoy es en Venezuela es el 75% de retención. Y mi argumento era, por Dios, vamos a ver ya la experiencia latinoamericana, ya los diagnósticos están hechos. Si el promedio es 45, ¿cómo vamos a poner 75? Pues bueno, yo observo que Panamá, gracias a Dios, por lo menos está, aunque sea un poquito por encima del promedio, pero por lo menos no llegó al 75%. Entonces tienen que tener mucho cuidado de no caer en el error que ya nosotros cometimos y de ver cómo es el comportamiento en los próximos meses, en los próximos años, de si hay algún supuesto riesgo de excedente de retención y que su legislación jurídicamente no lo establece, ¿no? Que también es un derecho constitucional del contribuyente, la devolución. Por supuesto, la alícuota general es el 7% en Panamá, la alícuota general, porque sé que hay otros tipos de alícuotas, igual en Venezuela, y la alícuota general en Venezuela es el 12%. Bueno, hay una diferencia, las administradoras de tarjetas de crédito y débito tienen un porcentaje transitorio del 2%, hay unas particularidades interesantes cuando los automercados o farmacia vienen bienes exentos y las administradoras de tarjetas de débito y crédito vayan a retener, evidentemente no se puede sobre el total, se establece un porcentaje de un 40%, una norma parecida estaba redactada en el proyecto venezolano, interesante, es bueno. Luego vamos a saltar a la naturaleza del impuesto retenido, una gran pregunta. Por elemento técnico tributario, el IVA establece un crédito fiscal o un débito fiscal. La pregunta es, si me retienen, ¿qué naturaleza tiene esa retención? Es obvio la pregunta y también creo que es obvia la respuesta. Sigue siendo un crédito fiscal. Simplemente que yo estoy anticipando, me volteo y le pago a la administración tributaria. Pero ambas legislaciones lo ratifican por si alguien tiene alguna duda. Luego viene la otra pregunta, ¿cómo es la deducción de esto? Bueno, se establece de manera expresa la deducción del IET-BMS y del IVA igualmente, normas casi que calcadas. Recuperación de las retenciones acumuladas, ya lo adelanté, la legislación panameña no lo contempla. La legislación venezolana sí lo contempla expresamente, sí en su reglamentación el derecho que el contribuyente tiene de solicitar la recuperación total o parcial del excedente de retenciones establecido. Otra pregunta, que es el punto 8 de la comparación, ¿qué pasa si hay un ajuste de precio en la compra? ¿Aplica la retención el ajuste de precio? Of course, claro que sí. En ambas legislaciones se establece expresamente que se debe hacer la retención igualmente si hay un ajuste de precio. ¿Qué pasa si hay una retención practicada indebidamente? Es decir, tú estabas excluido pero te retuve. El ordenamiento jurídico de Panamá no establece nada al respecto. La legislación venezolana, en sus providencias, en sus par de providencias, sí establece expresamente que es un pago indebido, es un derecho del contribuyente, que es distinto al reintegro por excedente de retenciones. Punto 10, en el comparativo que se construyó de ambos países. ¿Cuál es la oportunidad para practicar las retenciones? ¿Cuál es el momento? Tiene que haber un momento de certeza jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Observen que en Panamá dice la norma expresamente que es el pago a acreditamiento del precio, ya sea parcial o total, la puesta a disposición de los fondos y C, el vencimiento de los plazos contractuales previstos para efectuar el pago, realizar el acreditamiento o poner a disposición los fondos. Cuando leemos el Venezuela, dice solo una norma general y abstracta que dice
el pago o abono en cuenta, lo primero que ocurra, ya desde ese momento hay que hacer la retención. Y se entiende como pago el hecho que todos conocemos y el abono en cuenta, el registro contable de una cuenta por pagar. Así no me pagues, ya en ese momento hay que hacer la retención. Evidentemente, eso trae problemas financieros, porque yo tengo que pactar ahí la compra para no afectar, por un lado, el flujo de caja, por un lado, anticipar una retención. ¿Qué me parece interesante de la legislación panameña? El punto C, que cuando uno trata de interpretar, están yendo hacia el mismo sitio. El último punto, el vencimiento de los plazos contractuales. Me parece que es una norma antielusiva, donde, desde el punto de vista probatorio, yo puedo entonces tomarme de ello para decir, epa, ya aquí se venció el contrato y por lo tanto usted no retuvo. Me parece interesante. ¿Cuál es la oportunidad para el enteramiento? Bueno, típico, el IVA es un impuesto mensual y por lo tanto es obvio de que yo tengo que después del mes hacer las retenciones. Hay una diferencia entre ese aspecto, porque en Panamá los agentes de retención deben enterar a los 15 días posteriores del mes anterior. En el caso, sí, exacto, la oportunidad para el enteramiento es 15 días posteriores. En el caso venezolano, el mes se divide en 2 quincenas, del 1 al 15 del mes y del 16 al 30 del mes. Se hacen como en un mes 2 quincenas. Y allí se tienen que, dentro de los 5 días siguientes. ¿Cuál es el procedimiento para enterar estas retenciones? Aquí se plantea si estamos hablando tanto de los órganos públicos o de los entes privados. La oportunidad del enteramiento es, en el caso venezolano, las entidades estatales, organismos, sociedades, empresas privadas y entidades administradoras de tarjetas de crédito presentarán en forma mensual a través de la página web, en el caso de Panamá, todas las retenciones, es decir, es vía electrónica. En el caso venezolano, estamos hablando de que también es electrónico la transferencia de la declaración. ¿Cuál es el procedimiento para enterarlo? A partir del mes de marzo en Panamá del 2016, las entidades estatales y entidades administradoras de tarjetas de crédito presentarán la declaración jurada de la retención electrónicamente, igual que en Venezuela. Cuando yo retengo, la retención es el aspecto material, pero también hay aspectos formales de hacer. ¿Cuál es un deber formal de hacer que se le impone al agente de retención, tanto en Panamá como en Venezuela? La emisión del comprobante de retención, que es la prueba de la retención anticipada. Y en ambas legislaciones se contempla, y en ambas legislaciones el comprobante de retención tiene la misma información, es lógico. Si yo soy el agente de retención y ustedes son todos mis proveedores, yo debo identificar la razón social, el RIF, qué factura le retuve, el monto de la retención, el porcentaje de la retención y qué alícuota le retuve. Son similares. La pregunta es, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿es válido un comprobante de retención electrónico? En ambas legislaciones, sí. Y físico también. Dice la legislación panameña que se debe expedir mensualmente o en el momento de la transacción. En cambio, en la legislación venezolana, debe emitirse el comprobante al proveedor a más tardar dentro de los 2 primeros días del periodo de imposición siguiente. Es decir, somos más rígidos en Venezuela con el comprobante de retención, pero igualmente nunca llega. Y eso es un problema contable, administrativo y financiero, donde es un tema de cultura. Es un tema de cultura empresarial, es un tema de cultura tributaria que la administración tributaria debe dirigir campañas hacia que debe emitir el comprobante de retención en los términos, bajo los medios que usted quiera, pero en el momento oportuno. Y que las gerencias de impuestos, los gerentes de finanzas, los gerentes de contabilidad, es un grave dolor de cabeza, porque siempre son extemporáneos.
Ya vamos a ir terminando por la hora. Emisión del comprobante de retención. Los entes públicos en Panamá tienen un sistema, un software, en el cual por allí emiten el comprobante de retención. En Venezuela no, todos por igual. No tienes ningún software especial para la emisión del comprobante. Pregunta número 14 en el comparativo. ¿Cómo son los registros contables de esa retención? Se establecen las normativas, tanto de Panamá como de Venezuela, que se deben reflejar las operaciones de retención. Son normas similares, muy básicas, no dicen mucho. La gran pregunta de las 50.000 lochas, ¿cuál es la sanción por no retener? ¿Dónde están establecidas? Estaba observando que en Panamá la sanción porque hay dos tipos de supuestos de ilícitos tributarios. No retener es uno, retener y no enterar. Tercer supuesto, retener y pagar extemporáneamente. Cuando hacemos el comparativo, las dos, tanto la resolución, tanto el decreto ejecutivo panameño como las provincias administrativas en Panamá te remiten la sanción será según lo establecido en el Código Orgánico Tributario o en la legislación de ilícito penal administrativo. En Panamá estaba observando de que hay arresto y en Venezuela hay prisión cuando se da bajo un supuesto de defraudación. Creo que en Panamá estamos hablando de 2 a 5 años, en Venezuela de 4 a 6 años. Y el ilícito material en Venezuela, si usted no retiene, es el 500% del monto que usted no pagó. En cambio, aquí estaba observando que era entre el 5 y el 10. Es decir, es brutal la retención, la consecuencia jurídica en Venezuela de no retener. Eso quiere decir que cualquiera, si la Administración Tributaria venezolana quiere ir a buscar defraudadores, tiene, como decimos en Venezuela, un mango bajito. Pero es una sanción donde también se ha criticado la desproporcionalidad. Si no es lo mismo entre 5 y 10 veces el monto de la no retención a el 500%. Los modelos o formatos electrónicos, se establece en la normativa panameña que los modelos o formatos de declaración serán electrónicos, igual que en Venezuela, solo que me parece por seguridad jurídica del contribuyente, en este caso del responsable, en el caso panameño, ustedes una vez que emiten la resolución, los modelos de formatos electrónicos, en Venezuela, los modelos de formatos electrónicos aparecen en un instructivo que aparece publicado en la página web de la Administración Tributaria y nunca aparece en Gaceta Oficial. Yo soy crítico de ello, de mi país, de esa actuación. ¿Por qué? Porque lo lógico es tener certeza jurídica y son derechos y garantías del contribuyente, el cual los formatos que elabore para efectos de las retenciones deben ser publicados en Gaceta Oficial. No cuando la Administración le dé la gana colgarlos en la página web. Porque entonces, ¿qué pasa? Por un lado es positivo, porque si tú vas adecuando el proceso administrativo, bueno, es más flexible publicar un instructivo en la página web. Eso es la ventaja, pero la desventaja es que entonces el contribuyente tiene que estar todos los días mirando la página web, sabemos que eso es así modernamente, pero no le da certeza, porque entonces hay muchos cambios en un periodo de tiempo de corto en el cual mañana no los asimila si no hay una divulgación pertinente. Una novedad en la legislación panameña que el punto 17, actualización de la base de datos, como en la venezolana, se establece en la normativa de la DGI que se podrá coordinar con otros organismos competentes de actualizar las bases de datos para recaudar y mejorar la cobranza y el control de los agentes de retención. Igualmente, en Venezuela se establece que el CENIAT, la Administración Tributaria competente para ello, podrá coordinar con otros organismos competentes para actualizar las bases de datos de recaudación y cobranza, es decir, hacer cruces de información y ver quiénes son los agentes de retención. Hay facultad legal. Y algo de avanzada que tiene la legislación panameña dice que se establece expresamente a la Tesorería Nacional una formalidad de informar al DGI cuánto te entró por conceptos de retenciones. Es decir, para llevar todo el control, inclusive desde que lo ingresó, es decir,
legalmente está establecido. En Venezuela se hace, pero no hay una norma legal que lo obligue. Creo que es importante esa vuelta completa porque a la final de cuentas las administraciones tributarias son gestores de proceso, no entra dinero. Y la idea es no solo llevar una estadística vacía, sino que realmente se contrate que la estadística es real y que realmente cuánto ingresó a mi Tesorería Nacional por conceptos de retenciones de ITBMS o IVA. Bueno, señores.